Hola a todos y bienvenidos a este webinar en el cual hablaremos de un tema que está creciendo impresionantemente en la odontología y es la impresión 3D, impresión tridimensional. Mi nombre es Juan González, yo soy odontólogo en Cuenca, Ecuador, especialista en ortodoncia en Universidad Tecnológica de México. Soy actualmente docente en la Universidad del Valle, Cali, Colombia, y también llevamos una práctica privada que se llama Centro Odontológico González, una práctica familiar. Y por último, soy fundador e instructor de cursos Odonto 3D. Llevo muchos años estudiando todo el tema de odontología digital. Y hoy pues vamos a enfocarnos en esta parte tan concreta del flujo digital. El flujo digital siempre empieza con una área muy específica que es la toma de registros, donde capturamos la información del paciente y la convertimos a datos. Esto puede ser fotografías, escaneo 3D, tomografía, etc. Luego pasa a una segunda fase que es el diseño. En la fase de diseño pues podemos manipular estos datos, ¿no? Estos archivos se pueden convertir en otro elemento o se pueden modificar de alguna forma. Y luego vamos a la tercera parte, que es la fase de manufactura. En esta muy concreta ha habido una gran variación en los últimos años, ya que por defecto, digamos, en la odontología, el CAD/CAM siempre ha estado más bien asociado al fresado CNC, ¿no? CAD/CAM se pensaba que era escanear y fresar. Sin embargo, con el advenimiento de la impresión 3D, la impresión ha ganado mucha fuerza frente al fresado y es una técnica de manufactura que hoy se vuelve sumamente relevante por sus bajos costos y por la capacidad que ha logrado probablemente de suplir la manufactura sustractiva como es el fresado. Y de hecho, este es mi canal de YouTube. Yo tengo un canal los últimos 3 años que se llama Cursos Odonto 3D. Es un canal que tiene aproximadamente 20,000 seguidores a día de hoy. Y de todos los videos que he publicado, que son más de 200, este que ven en pantalla, justamente que habla sobre impresión 3D, es el más visto en la historia, que tiene una cantidad de visualizaciones de 41,000 visualizaciones a la fecha, lo cual me hace pensar que seguramente hay mucha gente interesada en entender impresión 3D. Y pues esto me pasó a mí también. Yo he tenido este recorrido, este camino por la impresión 3D, que inició cuando estudiaba mi residencia, mi posgrado en ortodoncia, pero que con el tiempo y la investigación que tuve que hacer para unos artículos que íbamos publicando, me fue abriendo el panorama, ¿no? Hace unos años publicamos este artículo en el American Journal of Orthodontics, justamente hablando de impresión 3D, que fue para mí probablemente la piedra angular, porque ese artículo es el que me abrió los ojos hacia un panorama más amplio y me hizo darme cuenta el potencial tan grande, tan amplio que tiene la impresión 3D. Claro, en ese momento aún era poco lo que se conocía y lo que se podía hacer con impresión 3D. En los últimos 10 años que yo he seguido con la investigación y desarrollando herramientas y demás, me he dado cuenta cómo la impresión 3D poco a poco ha ganado pues espacio, ha ganado mayor cantidad de posibilidades y hoy les puedo decir que la impresión 3D es un método con el cual podemos liberarnos de algún modo de las limitaciones que tenemos en el mundo analógico. Sobre todo si conocemos diseño 3D, podemos ampliar nuestros horizontes mucho más allá de lo que convencionalmente hemos hecho. Pero sí, existe mucho que hablar al respecto y de hecho hay ya tantas opciones de impresión 3D que es difícil saber incluso por dónde empezar. En el canal o en la academia lo que siempre me preguntan es ¿esta impresora es buena o esta impresora es mala? ¿O qué debo hacer? ¿Qué debo conocer o aprender para empezar? La mayor parte de gente está queriendo integrar recién esta tecnología y aunque existen tantas opciones en el mercado, tal vez la pregunta más lógica es ¿cuál es la mejor impresora? ¿O qué impresora es la mejor para mí? Y luego la segunda más lógica posiblemente es ¿y cuánto me va a costar esa impresora? Ambas respuestas existen, pero tal vez no son las más adecuadas. A lo que voy es, probablemente nos debemos hacer otra pregunta primero. Antes de saber cuál es la mejor impresora o cuál es el costo de una impresora, deberíamos analizar qué es lo que nos va
a aportar. ¿Qué trae a la mesa la impresión 3D? Es decir, hay que recordar que el costo no es igual al valor. ¿Sí? En palabras del gran inversionista Warren Buffett, habla de el precio, o el costo en este caso, es lo que uno paga. Pero el valor es lo que uno obtiene. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la impresión 3D puede ser una inversión, hay que identificar primero qué valor va a conseguir, qué es lo que trae a la mesa y dónde podemos ampliar, como dije anteriormente, nuestros horizontes, salir de esas cadenas y hacia dónde nos puede llevar la impresión 3D para hacer una odontología más precisa, más eficiente y para cambiar definitivamente nuestra práctica. Y yo pienso que el valor más importante que trae a la mesa la impresión 3D se llama eficiencia. Una sola palabra, eficiencia, sin duda es el activo más importante que podemos lograr gracias a esta tecnología. Pero vamos a verlo con un ejemplo. Es bastante difícil decir que lo que está del lado derecho es muy distinto en función tiempo a lo que está del lado izquierdo. Pero si, por ejemplo, esto es evidentemente tomar una impresión contra tomar un escaneo. Pero si quisiéramos hacer un dispositivo como una férula oclusal o una guarda oclusal, la cosa cambiaría un poco. Por ejemplo, en el caso del lado derecho, o del lado izquierdo de su pantalla, donde tenemos un flujo análogo, pues luego de la impresión hay que crear un modelo, ¿no? Hay que vaciarlo. Posteriormente, esos modelos hay que montarlos en articulador. Ese montaje se utiliza luego para crear un diseño de la férula. Posteriormente se encera la férula, esto toma también un tiempillo, y una vez está perfectamente encerada se lleva a acrilar, se mufla, se acrila y posteriormente se pule y está lista para entregar. En manos de una persona experta, yo pienso que esto podría tomar, no sé, aproximadamente unas 6 horas. Seguramente no en mis manos, pero de un experto a lo mejor podría tomar 6 horas. Sin embargo, cuando vamos al flujo digital, la cosa es muy distinta. Ahora tenemos que escanear al paciente, posteriormente hay que hacer un diseño 3D de la férula, ¿sí? La fase de diseño. Luego necesitamos hacer una impresión 3D de esa férula y un postprocesado que incluye lavar, curar y pulir la férula y ya está lista para colocar en boca. En total, de inicio a fin, ese flujo de trabajo podría tomar aproximadamente unas 3 horas. Yo creo que ya ahí nos podemos dar cuenta de que el flujo digital nos puede ahorrar un 50% el tiempo de producción. Sin embargo, ¿cuánto de ese tiempo requiere labor humana? ¿Cuánto de ese tiempo implica que alguien tenga que, intervenir, ¿no? Vamos a compararlo de nuevo en este ejemplo y para el caso del flujo análogo tenemos que preparar los modelos, que recortarlos, que todo lo que dijimos, ¿no? Hacer el montaje, el encerado, el acrilado, pulido, etc. En total, aproximadamente una persona tiene que estar trabajando en este proceso unas 3 horas, ¿sí? Entre que prepara los modelos, pule y todo lo demás. Mientras que en el flujo digital, pues la mayor parte del tiempo lo ocupan las máquinas, por lo que la intervención humana es mucho menor. Limpiar los modelos toma unos 5 minutos, el diseño unos 15, a lo mejor menos inclusive, el postprocesado 5 minutos, el pulido otros 5 y está listo. Eso quiere decir que en cuestión de 30 minutos de intervención humana, yo puedo tener un producto listo para instalar en boca. Estamos hablando de 6 veces, una diferencia de 6 veces menos. Y por supuesto, muchos de estos pasos se pueden llegar a delegar, volviendo todo este proceso aún más eficiente, más práctico. Sin embargo, pues de todos modos yo podría decir, claro, en el flujo análogo también lo delego, no lo hago yo, no es mi tiempo. Ojo, que el tiempo que se ocupa en la clínica, ya sea del dentista o del personal, es tiempo valioso que implica costos, ¿sí? Entonces, si el personal al que se le delega una función ocupa menos tiempo para hacer dicha función, puede tener más tiempo para hacer otras actividades que sean mucho más productivas en la clínica. Pero vamos a ver otros temas que tienen que ver con el costo, ¿no? Con cuánto nos puede permitir este flujo digital ahorrar costos dentro de una férula digital o una férula oclusal, ¿no?
En cuanto al costo de producción, es decir, cuánto cuesta, cuántos centavos nos toma construir el producto terminado, cuánto material debemos invertir en ello. Pues en el caso de una férula convencional, hablando en dólares, más o menos 1 kilogramo de yeso cuesta $2.50. Sí, es una referencia nada más. Por lo tanto, un modelo que usa unos 100 gramitos cuesta 25 centavos. Por otro lado, tenemos el alginato, que unos 500 gramos, una bolsa de 500 gramos, más o menos cuesta unos $13. De nuevo, es un valor promedial, por lo tanto, una impresión sale en $1.50. Estamos hablando que en el acrílico, 100 gramos de acrílico cuestan $50 y por lo tanto esa pequeña férula con un poquito de acrílico que se usa ahí a lo mejor cuesta $5. En el caso de la impresión 3D, la resina más cara, porque lo quiero comparar con lo más complejo, la resina más cara cuesta $500. Esta resina viene por kilogramo, 1 kilo cuesta $500. Sin embargo, 1 kilo da para 100 férulas. Es decir, cada férula, como se ve aquí, pues ocupa aproximadamente 10 mililitros. De hecho, esta ocupa 7.8. Así que, incluso ahí se calcula el valor de una vez. Una férula sale en $3.90. Y luego, pues hay que considerar que los equipos se van depreciando con el tiempo, el costo que implica el mantenimiento, etc. Otros 26 centavos para la hora y media de impresión que implica crear una férula. O 2 horas. Por lo tanto, si sumamos los valores, nos damos cuenta que una férula impresa cuesta 4,16, mientras que una férula con flujo análogo cuesta 6,75. La diferencia podrá parecer poca, pero si extendemos esto a lo largo del tiempo, ya tenemos un recorte en el costo de los materiales que vamos a utilizar. Pero obviamente esto no tendría ningún sentido si es que hubiera una diferencia significativa entre la calidad de una cosa y otra. Así que la siguiente pregunta sería, ¿será que la impresión 3D puede reemplazar al flujo convencional? ¿Nos da la misma calidad? Pues yo he puesto esto también a la prueba y he impreso una férula y a otra la he creado por métodos convencionales con acrílico y he tomado una foto a las dos. No les voy a decir cuál es cuál, pero creo que ya se darán cuenta que es bastante difícil diferenciar una cosa de la otra. Ambas férulas tienen un acabado muy bueno, son muy transparentes y pues en esencia son equivalentes. Y luego, cuando lo llevamos a la boca, ¿qué tan bien funciona? ¿Qué tan bien se puede ajustar? Yo utilizo probablemente 5 o 6 férulas al mes, por lo tanto estoy constantemente instalando estos dispositivos en boca y les puedo afirmar que la adaptación es increíble. Mucho mejor que lo que yo obtenía cuando usaba férulas de acrílico. Aquí vemos un caso con una resina de prueba y vemos que es muy simple conseguir todos los puntos de contacto, las guías bien definidas. Esto es un material muy rígido y a pesar de eso se adapta perfectamente bien. El paciente tiene muy buenas descursivas, tanto en protrusiva como en lateralidades. Es una férula totalmente funcional. Otro ejemplo, perfectas guías, perfectos contactos equilibrados con otro tipo de resina. Es decir, la resina no es solamente el factor a considerar. Si el flujo y el diseño es correcto, pues el resultado también es correcto. Y miren que de nuevo los contactos son adecuados, las guías de excursivas, de desoclusión anterior y laterales son muy buenas. De hecho, el año 2023 se publicó este artículo en la Universidad de Cataluña que nos habla de cuánto ajuste se necesita para una férula con un método convencional contra una férula creada con un flujo digital. Y ya en la tabla y por el esquema de colores nos podremos dar cuenta que una férula impresa 3D es casi idéntica a lo que se llega a diseñar y por ende necesita mucho menos ajuste. Esto quiere decir que no solamente vamos a ahorrar tiempo en producir este elemento, sino también el tiempo de sillón, el tiempo que trabajamos con nuestro paciente haciendo citas más cortas y por supuesto disminuyendo los costos nuevamente. En mi caso yo les puedo afirmar que me demoro más tiempo conversando con el paciente que ajustando la férula, porque con 2 o 3 ajustes está lista. Este es un ejemplo que yo he creado para demostrar un poco cómo se ve una férula recién impresa con mi propia boca. Y aquí lo que he hecho pues es, una vez sale de la impresora, colocarlo en mi boca a ver cómo ajusta. Y podrán darse cuenta primero que la adaptación a la dentición es absolutamente perfecta. Adapta muy bien, está ajustada. Los contactos son muy buenos y aquí los podemos ver
transparentándose los dientes en la parte inferior, cómo contactan perfectamente bien. Y luego en las desoclusiones vemos que solo contactan los incisivos, solo contactan los caninos a través de esa transparencia del material. Es decir, que las desoclusiones también son muy buenas. Aquí lo vemos en una vista lateral, lo cual nos permite saber que a la hora de instalarlo en boca, esto será muy sencillo. Nos costará muy poco trabajo y tendremos un momento, una práctica más eficiente, más calmada. Pero bueno, ahora cabe analizar cómo podemos obtener un retorno sobre la inversión cuando pues hacemos o implementamos todo este flujo digital del que estamos hablando de férulas impresas en 3D. Por supuesto, hay que tener en cuenta que al tener montado todo esto ya podremos de algún modo implementar la impresión 3D en cualquier otro de sus ámbitos. Pero para este ejemplo vamos a concentrarnos en las férulas y vamos a hacer el cálculo usando la fórmula del retorno de la inversión, que es el beneficio menos inversión entre la inversión que hemos hecho, ¿sí? Y vamos a hacer un cálculo estimativo, por supuesto, pero con números reales para tener ya una idea de cuánto tiempo podríamos y cómo podríamos lograr regresar a esta inversión, ¿no? Obtener un retorno. En este caso, una impresora 3D que puede ser usada para férulas nos cuesta alrededor de 8,000 pesos. ¿Sí? Una muy buena impresora que va a funcionar perfectamente bien. La resina tiene que ser una resina biocompatible para poderlo utilizar en la boca. Entonces la resina para férulas más o menos unos 3,700 pesos. Tenemos el equipo de postprocesado, que es una máquina que se utiliza para terminar de curar esta resina, para terminar de endurecerla, que esté apta para utilizar en la boca, una adecuada, que esté bien calibrada, más o menos unos 8,500 pesos. Y tenemos luego que implementar una serie de equipos y dispositivos para todo el flujo de trabajo, ¿no? Para limpiar y todo eso necesitamos equipo de protección personal, alcohol, envases, etc. Bueno, entre todo eso, más o menos unos 1,700 pesos. Vamos a utilizar un software para el diseño sin dudas, que podríamos empezar desde 0 pesos, pero para este ejemplo vamos a suponer que utilizamos Blender for Dental, la parte más básica que cuesta unos 1,400 pesos y pues como ejemplo, ¿no? Podría ser 0, como dije. Y por último, el costo operativo, es decir, cuánto dinero implica tener funcionando ese equipo, el desgaste, la luz, tener la clínica funcionando, etcétera, etcétera, en el tiempo que vamos a invertir para crear estos dispositivos. Si sumamos estos rubros, estamos hablando de un total de 25,800 pesos, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el beneficio? ¿Cómo vamos a retornar esta inversión? En este caso, supongamos que cada férula oclusal la puedo cobrar a un paciente aproximadamente unos 5,000 pesos. Estamos hablando que la férula pues es un tratamiento, ¿no? Entonces más o menos unos 5,000 pesos podría ser el promedio, a lo mejor es más. Y luego, ¿cuántas férulas voy a necesitar para recuperar esa inversión? Vamos a hacer para este cálculo unas 12 férulas. ¿Cuánto tiempo necesito para imprimir 12 férulas que en total signifiquen 60,000 pesos? No sé, yo pienso que unos 3 meses es un tiempo muy aceptable, muy adecuado para imprimir 12 férulas. Yo creo que posiblemente sea en menos tiempo, pero para el cálculo vamos a usar 3 meses como tiempo. Eso quiere decir que si nosotros utilizamos la fórmula, el beneficio o la inversión menos el beneficio menos la inversión entre la inversión, estamos hablando de 1,32, lo que es equivalente a 132%. Más del 100% de retorno de la inversión en solo 3 meses. O sea que vamos a recuperar esta inversión de una manera muy rápida, muy fácil, si es que logramos implementar un flujo de trabajo adecuado. Por supuesto, en el mercado hay una gran cantidad de opciones y de impresoras y de resinas y de todo lo demás. Así que lo común es que en este punto uno se llegue a preguntar, pero realmente, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es todo lo que necesito para montar este flujo? ¿Qué es lo que necesito para impresión 3D? Y la verdad es que la respuesta no está en qué impresora es mejor o dónde debo presionar la impresora, sino qué necesito saber para poder manejar este flujo digital. Es decir, la tecnología requiere entender ciertos conceptos que pues sí, sin duda van a implicar una curva de aprendizaje que puede ser más plana o más empinada según de dónde puedas obtener esta información, pero que van a ser la clave de lograr el éxito
o definitivamente el fracaso y que en algún punto esto se vuelva una frustración. Hoy por hoy les puedo decir que en mi academia, que tiene más de 2.000 alumnos, muchos de ellos habían empezado desde este punto, desde la frustración, porque lamentablemente esta tecnología no es aplastar un botón. Necesitamos conocer varios conceptos y pues muy pronto tendrán ustedes la oportunidad de participar en los cursos que vamos a formar para explicar no solamente dónde hay que aplastar y cómo funciona el software, sino estos conceptos esenciales que les van a permitir más adelante conocer y entender la tecnología y saber qué hacer cuando las cosas no salen como uno planea. Espero que esta información sea de mucha ayuda. Espero que estén tan motivados como yo para hacer férulas. Como les dije, yo hago 4 o 5 cada mes porque es uno de los tratamientos más fáciles y más cómodos con el flujo digital. Aquí tienen mi información, mis redes. Les agradezco mucho por su tiempo. Nos vemos en una próxima ocasión. Un fuerte abrazo y hasta pronto.